estamos realmente haciendo el esfuerzo por entendernos, por escucharnos y por mirar con empatía a quienes hoy se suman a estas protestas, deslindando de toda la violencia que siempre vamos a condenar. Pero ¿podemos hacer ese esfuerzo? Hablemos de eso con Gonzalo Gamio, él es filósofo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y nos acompaña esta tarde. Señor Gamio, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Hay posibilidad de diálogo en este punto que me parece crítico que hemos alcanzado y que siempre puede ponerse peor, creo yo? Bueno, no hay que renunciar al diálogo en ningún caso. ¿No? En ningún caso. Incluso la rabia legítima que se siente, al ser verbalizada, puede transformarse y puede generar algún tipo de, primero, expresión, una expresión articulada, ¿no? Asumir un lenguaje que puede ser recogido y que puede convertirse en un espacio también de discusión, ¿no? Entonces, me parece que el primer paso que tenemos que dar es salir de esa situación absolutamente irracional de las medidas de fuerza, el ejercicio de la violencia, ¿no? El ejercicio de la violencia de ambos lados, porque claramente vemos represión violenta desde la policía, pero vemos actuación vandálica y violenta también, no de todos, pero de ciertos grupos que continúan en esta idea, porque lo que estamos viendo en Tacna, una turba que llega a tratar de bajarse las rejas de un supermercado para ingresar a saquearlo, eso no es protesta, eso es vandalismo, eso es delincuencia. Claro que no, claro que no es protesta. Ahora nos estamos jugando la posibilidad de pensarnos como país, ¿no? Realmente. Porque no solamente esto pone de manifiesto nuestra incapacidad para plantearnos un proyecto común, sino incluso para, como lo has dicho muy bien, ponernos en el lugar del otro que sufre. Claro. Y que no solamente sufre agresión, sino que sufre violencia estructural, económica, social. Claro. Yo digo, o sea, si este discurso tan ejecutivo de Otárola en la parte de lo que planteaba hacer, lo que se planea hacer durante lo que dure el gobierno de Dina Boluarte, suena bien porque era lo que necesitábamos, pero previo a toda esa enumeración de acciones ejecutivas, necesitamos un acto más de empatía, de reconocimiento y de reconocimiento al otro, ¿no? En Puno, que no ha habido. Enhorabuena, que reconozco honor y gloria a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, por supuesto, porque están ahí poniendo el pecho también. Pero hubiera esperado algo, un tono más empático, más condoliente, más de reconocimiento a la población en el sur, a los peruanos del sur. Creo que el primer paso es de condolerse y de pedir perdón también, porque aquí ha habido un problema grave. Digamos, la policía tiene que arrestar a quienes violan la ley, no dispararles, ¿no? Entonces, el primer paso es ese. Un segundo paso, quizás un poco tardío, pero habría que emprenderlo, es ir a las zonas, digamos, de violencia a comunicar, a explicar por qué las elecciones no pueden darse ahora, sino el próximo año, porque se necesitan reformas, porque necesitamos otros partidos que postulen, de modo tal que la situación que existe ahora no se reproduzca tal cual está, ¿no? Entonces, ese ejercicio de comunicación es el que falta. Y eso empieza con la empatía, sin duda. Correcto. Es tarde ya habiendo este gabinete que ha establecido, porque además la polarización en torno a sí, mano dura, necesitamos mano dura porque estos actos de vandalismo no pueden seguir paralizando tantas regiones al sur del país, porque los afectados son muchos más de los que están saliendo a protestar. Entonces, y por el otro lado está quienes reclamamos, o sea, sí, tiene que haber toma de control, pero no pueden haber tantos, o sea, no debería haber un muerto, no tantos, no debería haber ni uno. Porque si comparamos con lo que ha pasado en Brasil, que se tomaron simultáneamente varias instituciones estatales y no hubo ninguna víctima mortal, o sea, esto tiene que abrirnos los ojos. Entonces, ¿cómo se inicia? ¿Cómo reconciliamos estas dos partes? Es que estamos pensando en el otro como un enemigo y no como un conciudadano. Ese es el primer paso, ¿no? Correcto. El otro es un enemigo y lo que tenemos que hacer es sacudirnos de ese prejuicio, ¿no? Y comenzar a hablar.
en ambos lados, porque también uno podría preguntarse, ¿y quienes protestan, digamos, quiénes serían los interlocutores, ¿no? Claro. Y avanzaríamos mucho conociendo a los interlocutores y sentándonos a hablar, ¿no? Bueno, ayer fue una comisión de alto nivel designada por el Ejecutivo y regresó también por la tarde sin posibilidad de haber logrado eso. Dice que no hay. Y el otro tema también que es complicado, identificar los interlocutores desde quienes movilizan y están a la cabeza de estas protestas. No hay, no se pueden identificar tampoco. Claro, hay un enorme resentimiento porque dicen desde Puno, nos terruquean, no somos terrucos, somos civiles, somos comerciantes, somos amas de casa, ¿no? que queremos protestar y que nos escuchen, pero no hay un rostro identificado todavía. Así es, y es un problema que la presidenta diga que no entiende por qué la gente se moviliza. Ajá. Yo creo que las razones por las cuales se movilizan las podemos entender. Otra cosa es que las podamos compartir o que nos parezcan posibles, Claro. pero si no son posibles, tenemos que reunirnos y hablar y explicar por qué no son posibles, Claro. ¿no? Y que la gente que se moviliza legítimamente se dé cuenta de que no los estamos, para hablar coloquialmente, meciendo, ¿no? Sino que realmente existe la voluntad de llegar a algún acuerdo. El tema de la comunicación política efectiva, asertiva, ha fallado permanentemente y además quiero remontarme al discurso que permanentemente manejó Pedro Castillo mientras estuvo en el poder, Aníbal Torres y los ministros más visibles, ¿no? Un discurso en el que permanentemente enfrentaba a los peruanos y parece que eso... No solamente eso, porque hay regiones, ya han mencionado las cifras de Puno, y son tristísimas. Son personas que siempre se han sentido ninguneadas por Lima. Pero el enfrentamiento de Lima versus regiones ha sido agudizado con este discurso. ¿Eso puede haber sumado a esta situación? Sin duda, hay un lenguaje de división que se ha ido cocinando, digamos, con estos mal llamados consejos de ministros descentralizados, estas reuniones en el patio de Palacio de Gobierno. Ajá. En el otro lado también, ¿no? Claro. Terruquear a quien protesta es inaceptable. Así es. ¿no? Entonces hay un lenguaje de división en ambos lados y esto simplemente ha agudizado la violencia. Pero detrás también hay, como tú has señalado al inicio, problemas reales, ¿no? Claro. Que tienen que ver con el ingreso, que tienen que ver con el acceso a servicios básicos. Servicios básicos, claro. O sea, estamos hablando de peruanos que de repente no tienen agua, no tienen desagüe, no comen 3 veces al día, servicios de educación. El tema de la informalidad, 90% de informalidad. Claro, si hay 90% de informalidad en una región, no esperan nada del Estado, no esperan nada, no me dan ningún servicio. O sea, yo actúo al margen de la ley, no espero nada de ti. Entonces, no pierden ni ganan nada. ¿No? Así es. Yo quisiera evocar en ese sentido la declaración de Primitivo Quispe, una persona que dio su testimonio ante la Comisión de la Verdad, ¿no? Nos trataron como pueblos ajenos dentro del Perú. Este año el informe final de la CBR cumple 20 años de haber sido publicado y presentado al Estado y a la sociedad peruana. Y en parte lo que estamos viviendo tiene que ver con que nuestra clase política no tomó en serio la posibilidad de asumir el informe final, como un material de discusión. Porque en ese informe se nos habla claramente y con evidencias acerca de las condiciones de la violencia, esta renuencia a mirar al otro compatriota como un conciudadano con derechos, etc. Entonces, mucho habríamos avanzado trabajando sobre él, no como un texto sagrado, sino como un texto con el que hay que discutir. Absolutamente, se tiene que abrir el debate. Ahora, a mí otro tema que me preocupa mucho es la mercantilización política de la situación que estamos viviendo, de las situaciones de violencia, desde las manifestaciones, desde de las fuerzas del orden, de la mercantilización del duelo de las familias, de las víctimas mortales. También hay eso, porque hay agendas maximalistas que se montan sobre el dolor de los peruanos y sobre la violencia desbocada que estamos viendo, incluso alentándola. Y eso es muy grave también, es absolutamente irresponsable.
Y lo estamos viendo en la extrema izquierda y en la extrema derecha también. Sí, es interesante y al mismo tiempo inquietante, ¿no? Ajá. Porque parece ser que el país estuviera dividido en términos ideológicos, pero al mismo tiempo sabemos que el tratamiento de las ideas está en muy mal estado en el Perú desde hace muchos años, ¿no? En términos de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar en las redes sociales o incluso en la calle, cuánta gente realmente, digamos, cuenta con un manejo de ideas políticas claro, ¿no? Que le permita confrontar al otro y también dialogar con él, Claro. sin simplificar y sin que esas ideas se conviertan en un medio para la agresión, ¿no? Eso es algo que también deberíamos comenzar a pensar. Ayer anunció el premier que iba a volver el curso de educación cívica como un curso obligatorio en los colegios, que de verdad me parece fantástico, porque un chico que a mí me enseñaron el tema de la Constitución en el colegio, en el curso de educación cívica, los capítulos, pero debieran ser cursos dinámicos en el que inviten a los chicos a debatir, a participar, a cuestionar, ¿no es cierto? Ese es un eso, problema muy antiguo en la escuela pública. La Sí. escuela pública y privada es un lugar autoritario muchas veces, en donde el profesor tiene la última palabra, en donde el orden y la disciplina son los valores fundamentales y no la curiosidad intelectual o el diálogo. Entonces, desde la escuela estamos malformándonos en ver al otro como un adversario. Claro, claro. Y hay que generar condiciones para tener ciudadanos involucrados en la vida política y no solamente cuando llegamos a las urnas. Y ¿no es cierto? Que terminamos decidiendo el voto porque no voto por ella, entonces voto por él o viceversa, el antivoto, y no por convicciones. Hay una necesidad de refundación de la actividad política porque nuestra representación es absolutamente precaria. Y creo que también eso es parte fundamental y sustancial de lo que estamos viviendo. Están pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, pero que también cierren el Congreso. Son agendas maximalistas que no se pueden cumplir porque son incongruentes, impracticables dentro del marco de la Constitución. Y nuevamente volvemos a lo que decías, ¿no? O sea, si no hay formación en ese sentido, o sea, ¿cómo se pueden tomar decisiones racionales? Sí, el solo hecho que el voto sea el solitario acto político de la gente es un problema. Digamos, la actividad política debería ser una práctica cotidiana. Ser ciudadano no solamente significa votar de cuando en cuando, sino también poder pedirle cuentas a las autoridades, poder introducir temas en la agenda pública. Entonces, y claro, tampoco significa ser miembro de un partido político necesariamente. Desde la sociedad civil, desde la condición de ciudadano independiente uno puede involucrarse en estos asuntos. De hecho, el mapa, digamos, político en el Perú está bastante convulsionado, ¿no? A mí se me encoge el corazón cuando constato que el día de ayer, pues, se ha blindado a un congresista acusado de un delito tan grave, ¿no? Como el de agresión sexual, y que una buena parte de los votos vengan del sector más progresista de la escena política. Entonces, digamos que nuestro mapa político... ¿No es cierto? O sea, ahí claramente hay un interés de tener para el día de mañana, cuando necesite ese voto, tenerlo de mi lado. Así es. Entonces, la escena política está completamente desordenada y en ese sentido, pues, mientras la gente en las redes sociales se saca los ojos por supuestos motivos ideológicos, vemos que en el fondo la política se guía por los grandes y pequeños intereses y no tanto por las ideas, y eso también es realmente triste, y es triste que esto acontezca cuando estamos cumpliendo 200 años de vida republicana, ¿no? ¿Qué pasos debieran darse para, primero, la tregua? Hay quienes hablan, ayer Francisco Sagasti, el expresidente, ha hablado de una tregua, ha emitido un pronunciamiento en el que dice, primero, tregua para cesar estas manifestaciones, la violenta, que no hayan más muertes. Y el segundo, para finalmente sentarnos a dialogar y entender que sí necesitamos nuevas elecciones. Sí necesitamos resetear y tener una nueva clase política, pero para que el menú sea mejor, tienen que haber las reformas políticas, ¿no es cierto? Entonces, así es. Ok, ¿qué pasos tienen que darse?
Bueno, primero, efectivamente, cesar la violencia, por lo menos en el contexto de la posibilidad de discutir. Digamos que los ministros, que las autoridades del gobierno vayan a las zonas más difíciles y estén dispuestas a poner las cartas sobre la mesa, señalar por qué no pueden hacerse elecciones dentro de 2 meses, si no necesitamos un año, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede realizar en simultáneo, pues, el cierre del Congreso, la renuncia de la Presidente, ¿no? ¿Por qué al mismo tiempo convocar una Asamblea Constituyente supondría un nuevo Congreso también? Claro. Entonces hay una serie de demandas que pueden ser hasta contradictorias, incluso en el tiempo. Correcto. ¿No? Entonces, esa labor de pedagogía política le corresponde al Ejecutivo. Y le corresponde al Ejecutivo. Claro, le corresponde al Ejecutivo y le corresponde al Ejecutivo. Pero del otro lado también mostrar voluntad de poner a sus voceros, a sus representantes, a quienes puedan representarlos, eso, y sentarse a conversar y llevar el mensaje sin distorsión. Así es, y a llegar a acuerdos, porque negociar implica ceder también, ceder recíprocamente, ¿no? Que las partes puedan llegar a ceder. Y yo diría que hay un paso también importante a nivel de sociedad civil, porque lo que estamos viendo es la muerte de compatriotas, que el diálogo, como la idea misma del diálogo se va denigrando también, y estamos viendo también que lo que podríamos llamar la fuerza moral de nuestro país se está debilitando cada vez más. Yo creo que deberíamos concertar a intelectuales, artistas, a personas que gozan del respeto y del aprecio tanto de la derecha como de la izquierda, digamos, de la ciudadanía, y que puedan ellas también dirigirse a la población. No un comunicado escrito que pocas personas van a leer, sino, digamos, en una comunicación más directa, que nos recuerden lo que vale nuestro país, ¿no? El significado de estos conflictivos 200 años, la necesidad de construir una república de ciudadanos libres e iguales, y que nos recuerden lo que vale nuestra sociedad. Necesitamos que esa fuerza moral, que podría sonar abstracto, pero que es algo también tangible, se reconstituya, ¿no? Y esto no viene de la mano de los políticos que ayer han votado, pues, por blindar a un congresista sospechoso de violación, o quienes saquean un local comercial, ¿no? Sino de personas que realmente son parte de una suerte de consenso valorativo en nuestro país y los aprecian tirios y troyanos, digamos, ¿no? La actitud de mano dura, porque claro, la violencia no puede sobreponerse a 33 millones de peruanos, pero el mensaje solamente mano dura puede ayudar ¿puede prosperar? De ninguna manera, porque está probado en muchos lugares del mundo que si uno reprime a una población que protesta, esto simplemente se hace mayor y se incendia la pradera, ¿no? No hay forma. Además, la promesa de mano dura entraña en el fondo una minusvaloración del otro. El otro no es un ciudadano con quien podamos hablar. El otro es un súbdito que hay que someter o un enemigo que hay que aniquilar. Entonces, si queremos realmente movernos en el juego democrático, tenemos que comenzar a deponer esas actitudes y comenzar primero a escuchar, incluso antes que hablar, a escuchar. Te agradezco por haber estado esta tarde con nosotros. No, encantado. Gracias.